Élite, Escuela de Liderazgo, Transformación y Ética. Élite tiene como objetivo capacitar a jóvenes líderes con visión de país y valores democráticos, en el ejercicio de un liderazgo con responsabilidad y ética, basado en principios y capacidad de construir un futuro mejor para la sociedad. Hoy en nuestro quinto módulo tenemos como disertante al licenciado Víctor Hugo Velasco Caballero, con la ponencia Planificación y Políticas Públicas. Ya hemos podido ver, hemos tenido una excelente disertación de nuestro invitado Luis Eduardo Martínez. Ustedes pudieron ver de que el tema es muy amplio, el tema es muy enriquecedor, es algo que nosotros como líderes debemos indagar más. Nosotros aquí tratamos de darle los conocimientos puntuales sobre elementos que pueden fortalecer, podría fortalecer la capacidad de incidencia que ustedes como líderes deberíamos tener, ¿no? En nuestros municipios, en nuestros barrios, en nuestras comunidades, nuestros departamentos. Luis Eduardo hoy nos pudo compartir un tema muy interesante que es la planificación y gestión pública, las políticas públicas, cómo nosotros podemos generar ese cambio que a veces muchos de nosotros anhelamos ver en nuestro país. Y para generar los cambios simplemente tenemos que hacerlos, ¿no? Ahora ya hemos visto un poco de cuáles son las competencias, a cuál puerta es a la que debemos tocar, de qué manera tal vez podríamos nosotros planificar. Entonces es un tema muy amplio. Y para ello también vamos a continuar hablando un poco sobre la temática que ya nos dejó Luis Eduardo. Y para ello voy a dar paso también a Víctor Hugo, ya que él también nos va a poder hablar un poco sobre presupuesto, eh, en la gestión pública, en los diferentes niveles de gobierno y profundizar un poco más sobre la temática, ¿no?, de gestión pública. Entonces, voy a dar paso a Víctor Hugo para que pueda también él explicarnos un poco más sobre esta temática que es muy interesante. Bien, buenas tardes a todos. Ya Melissa me presentó, ya creo que todos nos conocen ahí por el grupo. Mientras José Carlos hace la proyección, acabo de pasar el práctico en el grupo. Por favor, voy a pedirles que piensen en una problemática de su región. Está en pantalla justamente el ejercicio para hoy. Justamente es que piensen en un problema público. Justamente acabamos de pasar con Luis Eduardo, ¿no? Cómo es la elaboración, cómo se asigna el presupuesto. Hemos visto a grandes rasgos, pero también ya tienen una pequeña tarea en estos 5 minutos. Pueden abrir el grupo de su WhatsApp y subí en ahí las instrucciones donde tienen que elegir un problema, una problemática pública, que es lo que está en pantalla, la analizan, que sea una problemática de su ciudad y respondan cuál es esa problemática y que la puedan subir al grupo con su nombre completo. Esta actividad no tiene que durar obviamente más de 5 minutos, ¿no? Entonces, vamos pensando, por ejemplo, yo vivo entre Cuarto y Quinto Anillo de la avenida Moscú. Cerca de aquí hay un mercado y no se hace un buen tratamiento de la basura, ¿no? He podido observar eso. Entonces, desde mi punto de vista, no se está haciendo no se está trabajando políticas de reciclaje, por ejemplo. Entonces, en el grupo respondo: buenas tardes, mi nombre es Víctor Hugo Velasco Caballero, soy de Santa Cruz de la Sierra y la problemática que hay en mi municipio o en la zona donde vivo es falta de políticas públicas para reciclar la basura. Es algo bien sencillo, no es nada complejo y espero que vayan realizándolo mientras estoy explicando, ¿no? De hecho, es que nos entremos un momento al grupo del WhatsApp. Justamente ya estoy viendo algunas personas ya lo están haciendo. Jocelyn, por ejemplo, la problemática de inseguridad ciudadana. Muy bien, le faltó colocar la ciudad. También nos está escribiendo Graciela. Eh, Votadores clandestinos en la ciudad de Sucre. Bien, Graciela, un saludo. Ya, sigamos, por favor, chicos.
Como ven, y vamos a ver ahora, he visto que todos tienen curiosidad en qué gasta mi municipio, en qué está gastando mi departamento. Ahora vamos a ver gráficos, vamos a ver en qué están gastando sus municipios. Y también he anotado la pregunta de Manuel, ¿cómo veo el presupuesto del Estado? Yo voy a cargar, voy a decirle al grupo de élite, ¿no?, que está coordinando con nosotros, que cargue el material la próxima semana, donde ustedes también van a tener el acceso en qué gasta su municipio, cuánto es el presupuesto que tienen por departamento, sobre todo los gobiernos departamentales, y también van a ver cuánto es el presupuesto general del Estado 2020, ¿ya? Entonces, lo que ustedes quieran profundizar, ya la próxima semana va a estar colgado en la página web. Así que es un poco respondiendo a la pregunta de Manuel, o quizás aportando también, ¿no?, a Luis Eduardo, que ha hecho una excelente exposición respecto al tema. Aquí estoy leyendo Janet Macías. ¿Cómo estás, Janet? La problemática de inseguridad ciudadana, buenísimo. Como ven, hay una diversidad. De La Paz igual, control de locales nocturnos. Y fíjense ustedes cómo ustedes mismos, de acuerdo a su ciudad, varía. Y esto se va a ver reflejado en los planes que hagan tanto a nivel nacional como a nivel departamental o a nivel municipal, ¿ya? También aquí estamos leyendo de Joel. Joel es del municipio del Alto. Un saludo, Joel. Aquí dice, no existe carros recogedores de basura. Y como vemos aquí, el problema se repite. Pareciera ser que es de interés de los jóvenes también el tema medioambiental. Y vamos a ver en esta presentación de hoy qué podemos hacer para solucionar ese problema. Fabiola Talavera es de Santa Cruz del municipio de Guarnes, ya, leyes alcantarillados en el canal Guapilo. Como podemos ver en este momento, ustedes están ya escribiendo la problemática, y mientras tanto voy a hablar de lo que me compete en este caso, es mostrarle cuál es la problemática que he elegido, ¿no? Porque yo también voy a ir paralelamente con ustedes viendo cuál es la problemática que vamos a ver o que he elegido, ¿no? Y mientras pasa eso, quizás voy a pedir a José Carlos que dé en la siguiente lámina, mientras sus compañeros siguen también escribiendo sus problemáticas. No se olviden que cualquier problemática va a estar relacionada con un objetivo de desarrollo sostenible, que fue lo que vimos en el primer módulo con nuestra compañera Melissa Rosales. Entonces ahí, si estamos hablando del tema de la basura, también tenemos que ver una lámina anterior, José Carlos, por favor. Gracias. Ya. Ahí. Entonces estamos hablando de las problemáticas, y yo puse ahí una serie de definiciones de tecnologías de la información y comunicación. Y en esa presentación que vemos en pantalla, la de las TICs, José Carlos, puse una presentación contigo, es la tercera, es. ¿Por qué puse algunas características de las TICs? Porque en el caso mío, veo que no hay mucha inversión de los diversos niveles de gobierno en apoyo a emprendimientos con tecnologías de la información y comunicación. Entonces, lo que vemos ahí, básicamente puse un unicornio. No sé si hay alguien que conoce o ha escuchado en temas de emprendimiento qué son las empresas unicornio. Por favor, pido que puedan activar su micrófono para hacerlo un poco participativo. Ya creo que Daniela está levantando la mano. Puede activar su micrófono. Las empresas unicornios son empresas que valen más de $1.000 millones, si no estoy de acuerdo, si no estoy equivocado. Empresas como Mercado Libre o Uber, por ejemplo. Correcto. Como dijo sus compañeros, son empresas que valen más de $1.000 millones, y hemos colocado algunas, ¿no? Hemos colocado Airbnb, hemos colocado Dropbox, hemos colocado Uber, como los mencionaba ya sus compañeros.
Y aquí esto es un problema para nosotros porque nosotros somos consumidores y básicamente no tenemos, ¿no? No tenemos empresas que tengan ese valor acá en Bolivia actualmente. Entonces ahora vamos a analizar el por qué y qué tiene que ver la pregunta que les hice con la solución que nosotros podemos plantear en el largo plazo. Por ejemplo, hablando de TICs, dejé algunas características ahí que tienen que cumplir las tecnologías de la información y vamos a hablar de, por ejemplo, Uber, ¿no? Uber, eh, hablando en el sector transporte, se usa mediante una aplicación, sí, entonces necesitamos tecnologías de información para llamar a un Uber y que venga hasta nuestra casa, sí. Hay interacción, hay conexión multimedia, sí. Es instantáneo, sí. Llamas a un Uber y puedes hacer seguimiento. Puedes hacer digitalización a través de tu teléfono celular, etcétera. Y también puedes optimizar procesos, ¿no? Y también acá hay una penetración en todos los sectores. Por ejemplo, Uber, todos sabemos que es una empresa que no tenía ningún medio de transporte, ¿no? Y sin embargo, en muchos países del mundo se usa esta aplicación. O si tomamos el caso de Airbnb, que está ahí arriba, que son básicamente alquileres de tiendas online a través tú alquilas una casa o un cuarto cuando viajas, sin que sea, no es un hotel, pero tampoco puede, o sea, no es necesario que sea un hotel, tu casa la puedes alquilar. Y esta empresa también vale muchísimo a nivel internacional y como dijo sus compañeros, son empresas que por el peso que tienen mueven más de $1.000 millones. Siguiente, por favor. Entonces, acá habíamos visto con Luis Eduardo ahí, siguiente, por favor. Ya, el detalle está en que este problema, ¿qué tiene que ver con nosotros? Sucede que en Santa Cruz, leí hace unos 5 o 6 años atrás el boom de las impresoras 3D que iba a llegar, ¿no? Esta tecnología iba a llegar a nivel mundial y me sorprendió cuando conocí a un amigo que fabricaba esas impresoras 3D acá. Entonces hablemos de tecnología. Ahí tenemos un dron en la imagen y sucede que en el libro hablaba ya de que la entrega de pizza u otros servicios que iba a hacer con drones. Entonces ahí vemos un niño que está utilizando uno. Pero si vemos en la siguiente imagen, José Carlos, por favor, ahí vemos un dron que lo están utilizando para fumigar. Y justamente hace 2 semanas conocí a un amigo boliviano que está haciendo un proyecto de dron para fumigar, pero la legislación todavía no está a ese nivel, ¿no? Lo mismo que cuando Bolivia fabricó los autos eléctricos y no podían venderse en el mismo país por problemas de legislación, y esos también son problemas públicos. Siguiente, por favor. Pero también, bueno, todas las tecnologías de la información, sabemos que nació a través del Internet, todo este desarrollo que si bien lo crearon los militares, vamos a ver qué relación tiene el dron con todo esto. Siguiente, por favor. Ahí, ¿qué es lo que vemos ahí? A ver, ¿qué pueden imaginarse? Alguien active, por favor, su micrófono. Ya, la persona que levantó la mano puede activar su micrófono. Daniela o Manuel, nuevamente, ¿no? Ok, listo. Yo lo que puedo ver es un dron que está siendo utilizado para lo que es el control, la verificación, perdón, de la zona de un incendio forestal, quizás para hacer una mejor planificación para un ataque directo o indirecto para el control de este mismo, pues, ¿no? Que actualmente, para evitar poner en riesgo a los bomberos, pues, ¿no? Claro que sí, ese es el motivo, ¿no? Por el cual es el trabajo que está haciendo este dron. Y esta es una foto que pasó el año pasado, pues, ¿no? Es una foto de lo que vivió Santa Cruz y el apoyo también que dieron para guiar a los bomberos, un equipo de jóvenes voluntarios con sus drones. Entonces es bastante interesante
porque si se recuerdan qué pasó el año pasado en temáticas de medio ambiente, por ejemplo. A ver, alguien que haya escuchado quizás algunos incendios, ¿dónde fue esos incendios? A ver, alguien de otro departamento que no sea Santa Cruz, no sé si llegó a escuchar que la magnitud de los incendios que hubieron en el oriente, pueden activar sus micrófonos. Me gustaría escuchar otros participantes también de otros departamentos. En la Chiquitanía, ¿no? Los incendios que veían también en el Pantanal. Sí, claro que sí. Ya puede desarrollarme más o menos cuál era el conocimiento que tenía usted de estos incendios. Los que estaban siendo provocados y estaban llegando más que todo, más comunidad. Dice su compañera, María Valeria, eso fue lo que pasó. Y yo quiero demostrarle qué tiene que ver las políticas públicas con esto. Siguiente, por favor. En Santa Cruz tenemos nuevamente este tipo de incendios actualmente. No se ha llegado a eliminar de raíz, pero estos drones que pueden servir para la parte en temas de incendios forestales, como podemos ver, hay otro ejemplo, también están entregando pizzas actualmente en algunas ciudades en algún país del mundo. Siguiente, por favor. Y a lo que me voy hablando de temas de incendios y tecnología, es que hace un año atrás, un amigo del Paraguay vino a Santa Cruz a exponer cómo estaban utilizando los drones para apoyar los fallos judiciales. O sea, qué impresionante. El juez se iba a basar con todas las personas que hacen chaqueos o talas ilegal, con capturas satelitales también, pero también fotografías realizadas por drones en zonas afectadas, ¿no? Como ser en zonas donde hay bastante madera, etcétera. Entonces los drones eran claves para los fallos judiciales. En resumen, los jóvenes están preocupados por el medio ambiente, los jóvenes quieren acceso a tecnología, pero ¿qué tiene que ver esto con políticas públicas? Tiene que ver que el Estado recibe millones y millones de dólares cada año y hacen una planificación donde poco o nada se toma en cuenta también las decisiones o cómo piensan los jóvenes. En el cuadro que ustedes ven en proyección, y quisiera que le presten mucha atención, es lo que pasó en Santa Cruz el año pasado. Vemos ahí estos datos, donde se reunió alrededor de más de 50 instituciones juveniles y se trabajó por un lapso de 2 años en elaboración de políticas públicas para presentar a la gobernación. Y como ya ustedes escucharon también a Luis Eduardo, se hacen los PTDI, ¿no? Que son los programas de desarrollo integral territorial. Y aquí, ¿qué fue lo que pasó? A los jóvenes le preguntaron y fue una serie de actividades que realizamos durante el lapso de 2 años, donde los jóvenes propusimos que lo que más nos interesaba era el 40%, fíjense ahí, medio ambiente. Derechos reproductivos de la mujer, 2% les interesaba temas ligados al LGTB, políticas LGTB, 23% seguridad ciudadana, como mencionó uno de los participantes, si no me recuerdo, del Alto, y reducción de la corrupción, el 8%. Pero si nosotros sumamos, jóvenes, 40% de medio ambiente, más 3% animales, que igual está ligado al medio ambiente, y 2% que dijeron cuidar árboles, un 45% de los jóvenes en Santa Cruz creen que del presupuesto que recibe el Estado, el gobierno departamental, debería invertirse en políticas de medio ambiente. Un claro ejemplo es que hay muchos voluntarios bomberos y activistas medioambientales en Santa Cruz. Pero si nos vamos a la realidad, fíjense el gráfico azul donde dice que el 40% de los jóvenes les interesa la temática ambiental, y si sumamos los árboles y cuidar a los animales, estamos hablando de casi el 50% de los jóvenes que creen que se debería priorizar temáticas medioambientales. Pero fijémonos en la práctica qué pasa. Siguiente, por favor. Este es el gasto que realizaba en ese año que se publicó entre 2018 y 2019, el gobierno departamental autónomo de Santa Cruz. Como ustedes pueden observar, el 57% es camino. Y alguien lo puede ubicar ahí, medio ambiente, y me puede decir cuánto es lo que se está invirtiendo actualmente. Pueden activar su micrófono el que lo encuentre.
El 3%. 3%. ¿Refleja la realidad de los jóvenes o de las políticas públicas que los jóvenes quieren implementar? No, porque en el gráfico mostró que era el 40%. ¿Ya? Y también en el gráfico, el 16% de los jóvenes quieren tener políticas de empleo de manera cuantitativa, quieren que se abran puestos de empleo. Actualmente cada año salen 100,000 nuevos jóvenes profesionales que no encuentran empleo en Bolivia, profesionales. Y ustedes ven quizás empleo ahí en lo mínimo, si se dan cuenta. Y esta es la realidad de las que les quiero hablar ahora respecto a las políticas públicas. Siguiente, por favor. Como podemos ver, el 57% en Santa Cruz gasta en caminos, y ahí les dejo los proyectos importantes que en este caso Santa Cruz priorizaba invertir, y teníamos, como ven, caminos 57%, y lo demás, agropecuaria, energía, educación, deporte, medio ambiente, 3% son porcentajes mínimos. Siguiente, por favor. Pero también analicemos otros departamentos. Aquí tenemos a Cochabamba. No, ahí tenemos también Santa Cruz, pero en el año 2020. Yo les voy a compartir toda esta información, pero van a ver que 2 años después, ¿cuánto se está invirtiendo en caminos? Fíjense ahí nuevamente, ¿alguien me puede decir, por favor? 57%. 57%. Como mencionó Eric, se vuelve a repetir la misma historia. Entonces, nosotros, me incluyo, ¿no? También como igual soy joven y he formado parte de la construcción de esta agenda, lo que ha pasado acá es que nosotros podemos pensar tantas cosas o tener mejores ideas. A mí se me ocurrió el tema tecnológico, por eso lo puse el tema del dron adelante, pero ustedes eso no van a ver acá en lo mínimo. Entonces, eso es lo que quiero que vean al momento de analizar también una política pública, que muchas veces el pensamiento que tenga la juventud no va a coincidir con los que las autoridades designen. Siguiente, por favor. Si nos vamos al caso de Cochabamba, los compañeros que vienen de Cochabamba, conectados a élite, quizás van a ver una situación, yo diría, un poco más favorable. Siguiente, por favor, vámonos a la torta. En el sentido de que ahí en la anterior gráfico, ahí, en cuanto al presupuesto, vamos a ver esa, está como barra, las estadísticas están en barra. Ahí. Entonces acá podemos ver también cómo los gobiernos departamentales, bueno, este es a lo largo del tiempo, el pico donde recibieron más presupuesto fue el 2015, y ahora están recibiendo menos recursos. Por ejemplo, esto es proyectado para los gobiernos departamentales en qué gastaron el dinero. En el caso de Santa Cruz, el 2015 recibió 2,000 millones de dólares y fíjense el 2020, 1,000 millones de dólares. O sea, dejamos de percibir 1,000 millones de dólares menos. Obviamente, por la caída de los hidrocarburos, que eso voy a explicar más adelante. Entonces, vean la situación difícil que vamos a tener que vivir en los siguientes años, cuando anteriormente no teníamos muchos presupuestos destinados a medio ambiente o a empleo. ¿Y ustedes creen que va a haber más inversión en tema de empleo cuando, empleo juvenil, obviamente hablando, cuando, fíjense en esa gráfica, en el caso de Santa Cruz ha dejado de percibir casi 1,000 millones de dólares? Y estas son las cuestionantes que tenemos que hacer al momento de analizar un problema público. Siguiente, por favor. Ahora, si analizamos el caso de Cochabamba, no sé si hay alguien conectado de Cochabamba ahí, también quisiera ahí que veamos qué es lo más prioritario para Cochabamba. En este caso, el 28% es la agropecuaria. Fíjense ahí, no sé si lo pueden observar. Y eso me da por entender que están haciendo diversos proyectos, pero en el sector productivo, y caminos pasa con un menor porcentaje. Porque no se olviden que en caminos mayormente son empresas grandes con maquinarias grandes, donde mal que mal pocas personas se llevan este tipo de empleos, ¿no? Mientras que la agropecuaria es más distributivo a nivel
de Cochabamba, hablando a nivel departamental, y me impresionó bastante lo que se está invirtiendo en medio ambiente. Fíjense que es un 21%, lo cual estos resultados de cuidar este medio ambiente, todavía no podemos señalar específicamente qué proyecto, pero a futuro va a tener una gran incidencia, porque estos recursos, conforme más los cuidamos, a futuro podemos hacer un manejo responsable de uso de madera, industrializar la madera, etcétera. Entonces, aquí tenemos otra torta, pero también analicemos la inversión en turismo, por ejemplo, es bastante baja. Ahora veamos el caso de Oruro. Siguiente, por favor. Gracias. Ahora, si podemos ver en Oruro, el gasto también está como que más contrapesado, ¿no? Ahí tenemos caminos, igual un sector importante, 21%, pero también hay gestión en temas agropecuarios, 12%, medio ambiente también tenemos acá un 9%, también tenemos defensa y protección de la mujer, hay un porcentaje bien fuerte. Cuando vean fortalecimiento institucional, a veces son los sueldos, ¿no? Que se les paga o contratar más personal, ¿no? Para cumplir cierta actividad, gestión de riesgo 13%, saneamiento básico 5%, deportes, minería, gestión social, infraestructura, educación, salud. Entonces vemos como que más porcentajes más equitativos en temas de distribución. Ahora, dele el siguiente, por favor, José Carlos. Esos cuadros que vimos anteriormente, ya sea en Oruro, en Cochabamba o en Santa Cruz, quiere decir que los proyectos que nosotros hagamos obviamente tiene que ser en el marco de lo que ya se estableció. Eso es lo que quería que le entiendan con la programación. Y es lo que decía Luis Eduardo, si se ha programado camino, nosotros al año vamos a querer hacer muchas cosas, pero ya se programó. Y yo creo que esa también es lo que le interesa a Manuel, cuando Manuel consultaba, y el presupuesto 2021 lo puedo acceder porque necesitan saber esa información para poder proyectarse, ¿no? O poder pensar en los POA siguientes, dónde se va a invertir. Nos espera actualmente una situación muy complicada, ya hablando en temas relacionados a la realidad de la gestión pública. Hemos recibido una pandemia que nos ha azotado a todos a nivel mundial. Ahí podemos ver cuál ha sido el impacto del 2020. Los que ustedes ven, los países que ven de color rojo, ha habido reducción de precios en sus exportaciones. Obviamente Argentina, Perú, Colombia, Venezuela afectados por este factor, pero también ha habido una baja en las exportaciones. Y como pueden ver ahí, Bolivia es uno de los pocos países que está de color verde. Esto significa que pudo exportar algunos productos, pero más adelante vamos a ver por qué. Siguiente, por favor. Esto estamos hablando de nuestra realidad en épocas de pandemia. Esta información es avalada por el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Por el BID. Y lo que estoy haciendo es que ustedes vean las tendencias, qué es lo que se viene respecto a las políticas públicas. Aquí tenemos un termómetro de las exportaciones en lo largo del tiempo. Está desde el 2012, que es el lado izquierdo, donde ven el crecimiento de América Latina a 1.3, y desde ahí empezó a caer, fíjense, en términos de exportaciones, cayó hartísimo. El 2015 hubo una baja muy grande de menos 14.8%, y el año 2017 tuvimos un crecimiento bastante bueno. El 2018 bajamos, ¿no? Un 8.9%, y fíjense, esto era antes de mayo, o en mayo, y ya teníamos una caída del menos 2% en las exportaciones en América Latina, y ya se proyectaba que esto iba a seguir bajando. Entonces, esto quiere decir que vamos a tener menos recursos para recaudar, y al haber menos exportaciones va a haber menos impuestos también, ¿no? Menos manos de obra trabajando, por lo tanto va a haber, vamos a tener que acudir a préstamos internacionales, que es lo que estamos viviendo actualmente, para invertir en bonos, que alguien lo va a tener que pagar. Siguiente, por favor. Ahora, tomando el caso de Bolivia, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Nosotros somos un país básicamente primario exportador,
y exportamos materias primas, básicamente hidrocarburos y el agro, ¿no? Y ahora quisiera que analicemos cuál es nuestra realidad en 2020 en lo que nos encontramos. Vemos acá un promedio a través de la caída de los hidrocarburos. Ya los hidrocarburos se estimaba una caída del más del 30%, y podemos ver al lado derecho donde dice minería y metales para que puedan entenderle este gráfico y ver los retos que vamos a tener como bolivianos. Aquí tenemos cómo los minerales, especialmente el petróleo, que es la barra que ven de color amarillo al lado derecho. Fíjense cómo esta línea amarilla, no puedo apuntar con el mouse por lo que me están compartiendo la pantalla, pero quizás si José Carlos me colabora colocando el mouse al lado de su derecho, al lado derecho la línea amarilla, esa. Fíjense cómo cae esa línea amarilla y se desploma. Sí, eso, miren esa caída. Esa caída, jóvenes, es el precio del petróleo. Nosotros exportamos gas, pero el gas se mide con el precio del petróleo. Y como hubo una caída, significa que Bolivia va a dejar de percibir una gran cantidad de dólares, de millones de dólares, obviamente, por la caída del barril de petróleo. Es así como empieza nuestra crisis, pero también si analizamos al lado izquierdo, la soya, el café y el azúcar, también hubo una tendencia a la caída, fíjense. Eso hablando en temas de recaudación para nosotros en América Latina, y Bolivia no es la excepción. Siguiente, por favor. Entonces, una vez analizados los precios que han tenido caídas en toda América Latina, vamos a ver cómo esta caída afectó a muchos países en América Latina, y Bolivia es uno de los pocos países que se salvó porque siguió exportando algunos productos, y a eso es lo que quiero llegar como conclusión. Siguiente, vamos a ver qué productos es lo que ha exportado, ¿no? Porque lo que exporte Bolivia va reflejado a lo que las políticas públicas han diseñado y siguen diseñando a lo largo del tiempo. Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, vemos la exportación de Bolivia por grupo según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Vamos a ver unos 10 o 12 productos que son los que Bolivia ha exportado de manera regular en esta época de pandemia. ¿Puedes darle una diapositiva hacia atrás, por favor, José Carlos? Mientras José Ahí, Carlos, Víctor, o una más una más, atrás. una más atrás. Esa. Ahí lo que podemos ver según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, vamos a ver algunas exportaciones por grupo, ¿ya? ¿Qué es lo que Bolivia está exportando en épocas de pandemia y de dónde estamos recibiendo ingresos? ¿Ya? Obviamente no vamos a hablar de los hidrocarburos porque sabemos, ¿no? que Bolivia tuvo una baja, y además de los hidrocarburos los controla el Estado directamente, pero vamos a hablar de lo que hace la gente común. Entonces, aquí vamos a ver, siguiente por favor, José Carlos, uno más. Eso es lo que quiero que vean, estimados. Fíjense, los productos que está exportando Bolivia no tradicionales, y cuando estamos hablando de no tradicional, son todos los productos menos gas y minerales. El que diga Bolivia exportaciones por grupos, José Carlos, está más atrás, por favor. Ahí. Entonces, observemos, igual le va a pasar a ustedes qué producen en su departamento. Por ejemplo, los que más resaltó en este semestre es, obviamente, soya, castaña, joyería, quinoa, por ejemplo, en el caso de Oruro, seguramente madera, girasol, azúcar, cuero, café, cacao, bebidas y goma. ¿Ustedes ven algún producto industrializado ahí? Pregunto. El que desee responder puede activar su micrófono, por favor. Quisiera escuchar su percepción de qué sienten al ver que Bolivia está exportando solamente este tipo de productos y no productos ni siquiera industrializados, excepto la joyería quizás por ahí, pero quisiera ver la percepción de algunas otras personas que opinan de que solamente Bolivia en pleno siglo XXI sigue exportando cosas sin valor agregado. A ver, escucho quizás el comentario de algún voluntario por ahí. Estimado Víctor, buenas tardes. Eric Aramayo está hablando.
Bueno, estimado Víctor, creo que está excelente tus datos y eso es claramente el reflejo de nuestro sistema productivo como país. Nunca hemos llegado a tener una revolución productiva como nos hacían o nos pintaban el anterior gobierno. Pero todo esto pasa simplemente no solamente por los actores políticos, sino por la población. Si la población no se da cuenta que lo que necesitamos son empresas y, bueno, eh, condiciones para que hagan más empresas productoras, porque ahora las empresas no solamente tienen que ser industriales, sino tienen que ser de servicios. Mientras nosotros estamos produciendo cosas naturales de la tierra, exportando recursos naturales, otros países ya han pasado del sistema industrial al sistema de servicios. Va por ahí la idea, ¿no? De que seamos nosotros los primeros en presionar a nuestros actores, que el cambio tiene que ir a partir de ahí, de las condiciones que tienen que existir. Gracias. Muy bien, estimado Eric. Y como dice Eric Ricardo, es eso lo que nosotros queremos mostrar, la realidad de lo que vive el país en la escuela, en élite. Como ustedes pueden ver, la historia se repite, jóvenes, y traspasa gobiernos, ya sea gobierno nacional, gobierno departamental, y sobre todo lo que queremos llevar a la autorreflexión, también como jóvenes, que tienen que saber porque, y manejar estos datos para saber qué es lo que está pasando en Bolivia, qué es lo que está pasando en América Latina, qué es lo que está pasando en el mundo, para que desde ahí nos proyectemos y buscar qué es lo que quiere el país. Estos son los datos. Y si retrocedemos hace 20, 30 años atrás, estos son los datos. Entonces vemos países a nuestro alrededor que están empezando a desarrollarse en el área tecnológica, crear software, etcétera. Cochabamba es uno de los pocos ejemplos, ¿no?, en desarrollo de software, Halasoft, por ejemplo, uno de ellos, pero son muy pocos. Y muchas veces no hay el incentivo para la juventud o proyectos en desarrollo productivos que generen empleo, donde los nuevos profesionales puedan desarrollarse y puedan crecer o puedan emprender. Entonces, estos gráficos son reales y son crudos. Lo vamos a colgar también a la página, pero el objetivo es que ustedes puedan ver cómo también no solo pensar en ser un país exportador de materias primas, ¿no? Y lo digo con todo conocimiento. Siguiente, por favor, ya voy a empezar a hacer algunas conclusiones al finalizar, donde resaltamos esto, y es lo que queremos hacer ver en la escuela, que hay diversas problemáticas, que a veces el país no es como veamos en los medios, muchas veces es como veamos en los datos, donde veamos en la cruda realidad, y vamos a ver en el siguiente cuadro también cómo Bolivia se ha visto afectada con el tema de la pandemia, porque no exportamos tecnologías, y quienes son los que han crecido bastante en la pandemia, ha sido Zoom, ha sido Google, todos los que brindan herramientas tecnológicas, donde Bolivia se está quedando pues atrasada, ¿no? Al no tener desarrolladas muchas tecnologías, y en ese momento empezamos a tener ciertas desventajas. Lo bueno de todo esto es, siguiente José Carlos, por favor, es que estamos tratando de cambiar esa realidad, y ustedes dentro de 2 o 3 semanas van a tener justamente a una persona experta en desarrollo tecnológico en software de contabilidad, que ha sido exitosa en América Latina. Ya les dejo ahí un poco la antesala, ¿no?, para que estemos atentos, y también vamos a ver a bolivianos emprendedores en la escuela compartiéndoles cómo se han animado a salir a hacer algo diferente y cómo están creciendo en América Latina. Como vemos ahí, lo principal que sigue exportando, en este caso Bolivia, es agricultura, ¿no? En industria tenemos ahí poco, textil, mueblería, no producimos tecnología. En sector hidrocarburo poseemos reservas de gas y petróleo, pero se están acabando. En la minería seguimos pensando, ¿no?, en el oro, en el tema de litio, en el mutún, que también está por el oriente, o ganadería o sector forestal, pero lo que necesitamos no es solamente ver estos productos, sino cómo saltar al paso de industrialización o de vender servicios. Siguiente, por favor, y añadir valor a lo que se está exportando.
generando valor agregado y por ende mayor cantidad de recursos económicos para nuestro país. Siguiente, por favor. Entonces aquí es donde viene el gran reto. Aquí, por ejemplo, si analizamos el caso de Santa Cruz, que muchas veces se lo hace ver, ¿no? Que Santa Cruz es un gran productor, un gran exportador que aporta mucho al país, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Siendo autocríticos con Santa Cruz, solamente estamos sacando cosas sin añadir valor, madera, minería, hidrocarburos, pero no se está añadiendo valor. Debemos trabajar en mayores inversiones en servicios como ser turismo, como ha logrado Oruro capitalizar el turismo y generar bastantes ingresos por turismo. Y tomando el ejemplo de Santa Cruz, cuando le preguntaba, analicen un problema, yéndonos al tema de servicios, y con esto quiero concluir. ¿Se acuerdan cuando mostré software? Mostré en la primera pantalla que el problema era tecnologías de la información y comunicación, porque si nosotros explotáramos páginas web con los sitios turísticos que tenemos, por ejemplo, en el oriente boliviano, tenemos parques inmensos como el Parque Noel, que es mercado, tenemos el Pantanal que compartimos con Brasil, tenemos las misiones jesuíticas, seguramente ustedes en cada departamento tienen también algo precioso, pero no lo estamos sabiendo explotar un 100%. Entonces acá yo concluyo que debemos entender que la tendencia en el COVID es restricciones en el flujo aéreo, que de hecho hasta ahora lo hay, y empezar a promocionar el turismo interno, y marqué alguna zona. Entonces, es esta serie de conocimientos que queremos transmitirles, que ustedes analicen qué problemáticas hay en sus municipios, pero también qué ventanas hay para abrir en el municipio, en el lugar donde ustedes están. Y solamente eso lo vamos a hacer a la medida que conozcamos y tengamos acceso a la información, que conozcamos cómo se elaboran las políticas públicas, que conozcamos qué hay en nuestro municipio, qué hay en Bolivia, qué se exporta, qué no se importa, qué se produce, dónde, cuáles son nuestras falencias. Y como dijo Luis Eduardo, que me pareció interesante concluir con esto, Luis Eduardo dijo, este es el camino correcto: capacitarnos, preguntar lo que no sabemos, investigar antes de cambiar las cosas. Y yo creo que este es un espacio interesante con la escuela, con todos ustedes que están conectados, y lo que nosotros quisiéramos hacer también es compartirles esta realidad de lo que está pasando en Bolivia, un breve pantallazo a lo que se va a venir también la próxima semana con el siguiente experto en temas económicos. Y yo dejo ya abierto este espacio para que puedan preguntarnos. Espero le hayan entendido un poco a la gráfica ya como una antesala a lo que vamos a ver la próxima semana. Ana Belén está haciendo un comentario, no sé si me lo puede activar su micrófono, por favor. Ahora sí. Buenas tardes, licenciado. Yo escribí en el chat que pues yo estudié la carrera de turismo, y justamente lo que usted menciona es totalmente cierto, que no solamente en la ciudad de Santa Cruz, yo soy de La Paz, y se ve el poco aprovechamiento de las maravillas del país, que se pueden aprovechar bastante, pero lamentablemente que hasta el día de hoy no son muy aprovechadas. Y me gustó bastante lo que usted mencionaba de impulsar el turismo interno acá para la población nacional. Sería muy, muy bueno para todo el país. Solo eso. Gracias. Claro que sí, y como decía, ¿no? Ana Belén, desde La Paz, es una ciudad bastante impresionante, además que tiene algo bien lindo, ¿no? Que es una de las ciudades más altas del mundo. Hay mucho potencial para explotar, pero si nos fijamos a nivel nacional, la inversión que se va definiendo, como decía Mauricio, en el presupuesto general del Estado, el año pasado, para ejecutar este año, el presupuesto era menos del 1%, el 1% para turismo. Si me dan un segundo, yo puedo buscarlo. Estoy acá con un montón de gráficos en casa. Lo tengo aquí a mano. Turismo 0,1%. Eso fue lo que destinó el Estado para el año 2019. Imagínense, 0,1. Ni 1%. Entonces hay cosas, y esto se va a repetir en muchos departamentos, pero ustedes tienen que saber que son ustedes los principales actores. Actualmente ya más del 30% de los jóvenes
son la población del país actualmente, lo podemos ver reflejado en las próximas elecciones que van a venir, y lo que nosotros queremos motivar a todos ustedes es que hagan incidencia desde el lugar donde se encuentren y puedan unirse por alcanzar objetivos. Bolivia no tiene una situación muy buena. Quise colocar el tema de deuda, que tenemos la deuda externa, pero aquí le voy comentando, lo tengo aquí el gráfico en mano, debemos más de 10.000 millones de dólares que nos prestamos en pleno auge de economía, donde nos decían que iba bien, que Bolivia efectivamente creció mucho por el precio de los hidrocarburos, nos prestamos 10.000 millones de dólares que hay que pagar, más lo que se han prestado en este gobierno, obviamente por la crisis, más lo que se van a prestar para estos nuevos bonos, no sé si han escuchado, cree que la van a pagar. Entonces es un poco llevar a la reflexión y ver, ¿no? Si tienen alguna consulta o algún aporte que hacer, también quedo atento ahorita a activar sus micrófonos antes de que pueda cerrar con las conclusiones. Buenas noches, mi nombre es Jocelyn Gutiérrez y tengo una consulta, Listen Víctor. Actualmente me encuentro realizando una página web, como estaba mencionando, para incentivar a los extranjeros, ¿no?, que en vista de la pandemia no pueden visitar nuestro país, especialmente nuestro departamento de Santa Cruz, y me he encontrado navegando con muchas páginas, pero de extranjeros que han venido a nuestro país y dan desde su punto de vista, ¿no? Comentarios que, por ejemplo, han ido a hoteles y les ha, ¿cómo puedo decir? Ha sido demasiado elevado el costo, no sé cómo podría el Estado tal vez mejorar el turismo en Bolivia, y dónde se pueden encontrar cifras exactas, si bien usted menciona el ICE, el INE, pero yo buscando ahorita literalmente no he encontrado cifras exactas, ni del año pasado ni de este año, acerca de la actividad económica o del turismo de nuestro país. Claro, respecto a tu pregunta, justamente yo lo tengo en mano los datos de la distribución del presupuesto general del Estado respecto a inversión de hace un año atrás. No de este año, pero lo tengo en mano de hace un año atrás. Y la inversión en turismo es 0,1%. O sea, casi nada. Y es por eso que te encontrás con este tipo de situaciones. Y si ves países seguramente como Puerto Rico, Cuba, incluso, ¿no?, la isla, con ser que hasta otra forma, ¿no?, quizás de democracia un poco más cerrada, te puedo asegurar que tienen inversiones más altas que aquí. O por citar un ejemplo, Ecuador, que ha invertido altísimo en su eslogan, incluso Ecuador ama la vida, y se pudo proyectar como un país que defiende la naturaleza, y muchas personas van allá. Yo tuve la oportunidad cuando alguna vez hicieron un evento en la Embajada de Ecuador aquí en Bolivia, promocionando su turismo respecto a la fauna y flora, y Bolivia tiene muchísimo más diversidad, pero es un tema de inversión. Entonces, para que ustedes puedan cambiar esa situación, tienen que conocer estos datos, ¿no? Y siendo puntual, no esperemos ahorita mucho en turismo cuando tenemos una inversión de 0,1. Y mientras en contraposición, por ejemplo, tengo aquí en mano transporte, que es casi caminos a nivel nacional, tenemos el 32%. Pero todo tiene un porqué, y no quiero llegar un poco a eso, pero podemos concluir con esto. La corrupción, ¿no? Mayormente cuando hay contrataciones en licitaciones grandes y directas como caminos, infraestructura o muchas obras, es donde ha habido los famosos elefantes blancos. Ya lo decía incluso nuestro colega Luis Eduardo Martínez, que ha habido muchas obras que no eran necesarias hacerlas, pero como ahí se podía, obviamente, colocar sobreprecios, es lo que en este momento el país sufre, ¿no? Y eso va en cualquier nivel de gobierno, ¿no? Quizás hablando en temas
de la realidad de lo que está pasando en el país. No olvidemos que Bolivia está entre los países con altos índices de corrupción y por eso estamos entre los países con menos posibilidad para captar inversión extranjera directa. Nadie quiere venir a invertir a Bolivia por la corrupción. Es por eso que queremos que ustedes se trabaje bastante en la ética, en la transparencia, porque en otros países, cuando ven que países como Uruguay, por ejemplo, son más transparentes, invierten allá, ¿no? Invierten en Chile, en Colombia, y Bolivia en ese momento va a recibir poca inversión porque no es un país también transparente, ¿no? Entonces eso nos afecta también a nivel mundial y es algo de lo que podemos igual mostrar datos, colgar más datos si quieren. Y también para responder a su pregunta, yo voy a colgar una revista que tampoco no es de nosotros, más bien es de la Fundación Jubileo, la revista número 37. Justamente ahí van a poder ver la torta, ¿no? En qué ha gastado el gobierno el año pasado. Y voy a tratar de buscar también la de este año, por si ya está, la colgamos sin ningún problema, ¿no? ¿Cómo están? Bueno, era más a modo de comentar de lo que hablaba Víctor Hugo. Bueno, pasa que igual es un problema bien grande este de la corrupción, porque igual, no sé si quizás como referencia para los compañeros podría servirles Andrés Oppenheimer, que escribió su libro de Basta de Historias, sobre todo básicamente los países mexicanos, de cuál es el problema que pasa con la corrupción, ¿no? Y también con otros países, entre comillas, desarrollados. Pues hay una brecha bien grande, ¿no? Y la más notoria es la educación. Voy a ahondar más en este punto porque, bueno, básicamente yo defiendo mucho más la educación. Pienso que es uno de los problemas que es la base para otros problemas. Es decir, si falla la educación, es que si tú no educas bien a la gente, pues van a salir como las personas que tenemos de gobierno, ¿no? Y como decía Víctor, no me refiero solo a este gobierno, me refiero a todos los que pasaron por Bolivia. Tenemos corrupción tras corrupción. ¿Por qué? Porque obviamente no tenemos este sentido de ética, de poder darte cuenta de que al robar al país, no solamente el que entra al país, ¿no? Sino le estás robando el futuro al país, porque nos estancamos, seguimos en lo mismo, no progresamos. Entonces, me parece, yo felicitarte, Víctor Hugo, esta es una gran iniciativa, me parece que esta escuela se podría potenciar mucho más, incluso es muy grave este problema que ocurre en Bolivia, ¿no? Y nos aqueja a todos en todas áreas, sabemos muy bien por qué invierten más en caminos, es muy claro que es el área en la que más se puede robar dinero, eso es obvio, creo que por eso lo hacen la mayoría de todos los gobiernos que entran a Bolivia. Y pues quizás, no sé, como dejarlo como aconsejo o pensamiento para todos. Y también si tú quieres comentar algo al respecto, Víctor, ¿qué podríamos hacer más allá de poder concientizar gente, ¿no? ¿Cómo podríamos incidir en disminuir la corrupción? Les pongo un ejemplo. En China lo que hicieron es constitucionalizar desde su código de Estado la muerte, ¿no? A los corruptos. Por ejemplo, ellos tienen una ley de que si eres descubierto con algún acto de corrupción dentro de alguna área política del país, se te da pena de muerte. Ellos ya insertaron en su país la pena de muerte y pues los hechos de corrupción política son penados por muerte. Entonces es menos la corrupción que pasa. Yo lo había propuesto hace una vez en un artículo, pero me parece que pues quizás la gente no lo puede tomar muy bien. Creo que también es algo bien fuerte hablar de muerte, pero lo pongo como ejemplo. En China funcionó. Se da pena de muerte a las personas que hagan corrupción política y pues ha mermado la corrupción increíblemente. No sé si eso podría ser una salida para Bolivia. ¿Qué opinan ustedes? Y Víctor, no sé, ¿tú qué opinas? Sí, justamente igual, ¿no? Lo he leído. De hecho, Andrés Oppenheimer es uno de mis autores favoritos ahí. Me ha ampliado bastante, la verdad, los conocimientos. Igual, si tienes la oportunidad de leer toda su colección, lo que ha escrito es bastante bueno y es lo que estamos viviendo ahora. Lo escribió hace 8 años, ¿no? 8 o 7 años y va pasando. Entonces, Andrés Oppenheimer igual les recomiendo lo puedan seguir, ¿no? No solamente Basta de Historia,
Crear o Morir, igual otro libro, ¿no? Que también es bastante interesante en sí, todos, digamos, ¿no? Y yéndonos a la parte de la corrupción, yo les recomiendo que hagan lo que trabajen en temas de incidencia. Por ejemplo, en el cuadro que vimos anteriormente, no sé si lo puedes colocar, José Carlos, el primero, donde estaba la torta de cómo piensan los jóvenes. Eso lo hicimos más de 50 organizaciones, o sea, no es un cuadro mío, digamos, ¿no? Es un cuadro que tuve la oportunidad de participar como derechos humanos, justamente yo pertenezco a la Asociación Departamental de Derechos Humanos, y nos metimos. Entonces, desde ahí uno tiene incidencia, desde ahí planteamos qué era lo que nos preocupaba, y en este caso yo les digo que oficialmente yo marqué la corrupción, yo voté por la temática que más deberíamos trabajar es la corrupción, y quizás hacer un buen trabajo en lo que nos metamos, ¿no? En este caso, yo asistí a todas las charlas, me apasionó cuando supe que se podía incidir con políticas públicas, y tuve la oportunidad de decir lo que le estoy diciendo a ustedes, a las secretarías de la gobernación, porque este documento se presentó. Voy a ver si hay la posibilidad de poder publicarlo igual en la página para que lo puedan ver. Y justamente cuando hablamos de temas de corrupción, yo les comenté, ¿no? Que se estaba gastando más en camino y que los jóvenes no era eso lo que querían. Y les dijimos que el 30% las personas que votan son jóvenes. O sea, prácticamente le estaba diciendo que escuchen a los jóvenes, pero eso, ¿cómo lo logramos? Obviamente tenemos dos opciones, ¿no? Podemos ir, protestar, sentarnos ahí a que nos escuchen, o también podemos agruparnos y hacer una incidencia política, que es lo que hacemos hacer algo para cambiar la realidad. En este caso fue a nivel departamental. Y quizás yendo a temas de corrupción, va a haber un módulo, dentro de 3 módulos, tenemos un experto igual mexicano, que es el que va a estar llevando a cabo esta temática, que fue mi compañero también en unos cursos de transparencia, que tuve la oportunidad de viajar con él a otro país. Y en otros países, por ejemplo, se ha financiado al que denuncia y se le ha dado un porcentaje del valor de esa corrupción, y ha habido mucha gente que se ha hecho millonaria también en otros países denunciando, porque obviamente lo que le paga el Estado le paga más que el que debería sobornar, y fue así como empezaron a cambiar el sistema, ¿no? Yéndonos quizás en contra de la pena de muerte, porque como comentaba alguno de sus compañeros, en materia de derechos humanos, Bolivia tiene un sistema más democrático. Obviamente China es un país distinto en algunos tratados, entonces nosotros tenemos que adecuar soluciones de acuerdo al contexto igual boliviano, a las normas que tiene Bolivia, y eso sobre todo por el tema de derecho a la vida, que Bolivia es un país que defiende el derecho a la vida, pero sin embargo hay otras opciones. Lo bueno es que Bolivia está haciendo algunas implementaciones. Por ejemplo, Bolivia ahora paga si denuncias y tienes prueba de que alguien va a hacer contrabando, y te dan en dinero o parte de la mercancía, pero eso solamente en materia aduanera. Si lo llevamos esto a temas políticos, claro que tendríamos muchas respuestas, que también vamos a poder verla en la escuela, justamente la lucha contra la corrupción desde las instituciones públicas, con el experto, ¿no? en temas de anticorrupción, que ya lo van a estar conociendo el momento en que toque este punto, ¿no? Y bueno, de momento es eso. No sé si hay alguna otra consulta. Estoy revisando el chat, creo que no. Muy, muy buen aporte el de Ricardo. No olviden rellenar sus formularios. Y bueno, pues, estimados, si no hay más consulta, solamente decirles, ¿no? Que para la próxima semana yo voy a hacer un Excel con lo que ustedes me dijeron. Lo voy a enviar el documento en línea para que todos sus compañeros puedan ver la cantidad de problemáticas que hay, ¿ya? Y voy a subir un documento, que es el documento donde están los presupuestos departamentales, ¿ya? No sé si puedes colocarlo a la torta, por favor, José Carlos, con los presupuestos departamentales de Cochabamba, ¿ya? Y lo que vamos a hacer ahí, de acuerdo a la problemática que ustedes identificaron, la próxima semana en un solo documento en línea van a colocar cuánto está destinando su departamento. Siguiente, por favor. Sí, vámonos a la de Cochabamba. Vamos a dar ejemplo con Cochabamba. Ahí, por ejemplo, fíjense en el de Cochabamba. Si una compañera dijo
¿saben qué? El problema en mi municipio es turismo. Entonces la compañera va a encontrar en el Excel su nombre, va a encontrar el departamento de donde viene y ese documento va a ser en línea, ¿no? Ustedes lo van a poder editar. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahí, yo les voy a pasar el formato y ustedes van a identificar cuánto por ciento está gastando su municipio. Por ejemplo, una compañera dijo que estudiaba turismo, si no me equivoco, Ana Belén. Ana Belén sí es de La Paz. Entonces, Ana Belén va a buscar ahí en la torta de La Paz cuánto está invirtiendo su municipio en turismo. Por ejemplo, en Cochabamba es el 1%, ¿sí o no? Si yo veo que el problema en mi municipio es medioambiental, ¿cuánto está invirtiendo en mi municipio? 21%. Entonces voy a saber, tienen partida presupuestaria, entonces puedo a futuro plantear un proyecto de inversión. En cambio, si yo planteo, por ejemplo, tecnología o desarrollo de software, qué sé yo, qué es lo que me interesa, veo la torta y digo, pucha, no hay partida presupuestaria y evidentemente va a ser un poco más difícil, pero la idea es que nosotros, el problema que hemos colocado en el grupo de WhatsApp, vamos a fijarnos en la torta de distribución de inversión a nivel departamental y vamos a anotar cuánto está destinando nuestro municipio a esa problemática. O si a ustedes les queda más cómodo y creo que sería hasta más dinámico, yo voy a subir el PDF con el gasto público de los 9 departamentos y ustedes se fijan cuánto de porcentaje está invirtiendo en el país y a modo de hacer recordatorio a su grupo, pueden tocar como responder el WhatsApp en el mismo chat, lo que ustedes escribieron y responden 18% Cochabamba, digamos. Por ejemplo, la que puso turismo, 0,3% turismo en Cochabamba. Entonces ya yo voy a saber que leyó la tabla y puedo controlar que han hecho una verificación en el documento. Bien, eso sería entonces todo, jóvenes. Cualquier consulta me escriben al grupo, estoy ahí, o me llaman. Si alguien tiene alguna consulta, me puede llamar directamente, creo que es mejor. Y el material ya los compañeros también del equipo de élite le van a hacer llegar el día de mañana en la tarde, ¿no? Yo creo que hasta las 6 de la tarde ya estuviera cargado, ya pueden revisar en la página web. ¿Ya? Eso sería entonces, jóvenes, ¿no? Quizás nuevamente para concluir me quedo con la frase de Luis Eduardo, que este es el camino, ¿no? Y el camino correcto, ya lo decía Luis Eduardo, es capacitación, preguntar lo que no sé, investigar antes de querer cambiar el mundo, ¿no? Entonces, nos quedamos con eso, que pasen buenas noches y bendiciones. Muchas gracias por haberse conectado el día de hoy, ¿ya? Un abrazo.